Debo confesar que me siento muy golpeado por los hechos dramáticos acaecidos en días pasados en el conflicto del sistema cooperativo y el gobierno, con el trágico resultado de un viceministro ajusticiado y 5 mineros baleados. Era posible atender en la mesa de diálogo este conflicto, pero se impuso la arrogancia y la soberbia colonial. Era previsible la reacción de los cooperativistas mineros, cuando de por medio ya hubieron muertos y una beligerante como sañuda represión. No olvidemos que el minero casi no tiene que perder, porque al ingresar a interior mina, todos los días de su vida desafía a la muerte. Cuando se declaró el cuarto intermedio, producto de la discusión interna de los mineros, fue entendido por algunos ministros como señal de debilidad. Al contrario, se dieron a la tarea de agudizar la represión, ordenando el encarcelamiento en cárceles públicas como a vulgares delincuentes a muchos cooperativistas mineros. Acciones que en el fondo eran una señal de endurecimiento de la arbitrariedad del poder. En este espacio de tiempo, en una actitud de clara muestra de desprecio a la discusión y el debate, se prefirió el golpe artero contra sus propios hermanos, que fueron el sustento fundamental del gobierno. Se promulgó una ley, lamentablemente, a espaldas del sector social interesado. La cuestión no es de caracterizar si es buena o mala esa ley. Simplemente quiero decir que no era la forma ni el momento adecuado. Estoy seguro que 1000 veces era mejor consensuar y discutirlo en la lógica de la democracia y respeto a los movimientos sociales. Este exabrupto me hizo recordar a otro momento equívoco, al tan discutido y conflictuado Tifnis, en el Chapare. En aquella ocasión, de la misma manera, se lanzó acciones legales sin consultar con los originarios de la zona. No obstante, de lo absolutamente claro de la Constitución Política del Estado, que nos señala imperativamente de la obligatoriedad de consensuar las leyes y acciones de Estado con los sectores involucrados. El resultado fue una ruptura con ese importante movimiento social. Las circunstancias y los detalles es de conocimiento de toda la opinión pública, y ustedes, hermanos bolivianos, seguramente ya sacaron sus propias conclusiones. En otras palabras, curiosamente nos estamos alejando de la discusión democrática de nuestros problemas, recurriendo al expediente de la imposición a cualquier costo. En lo personal, entiendo que siendo parte del proceso de cambio, es decir, parte de una sola familia, se debió acudir a la discusión y debate internamente hasta el cansancio, pero se escogió el camino de la arbitrariedad, es decir, de la arrogancia y la soberbia colonial, actitud con la que yo no estoy de acuerdo, ni estaré de acuerdo hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni nunca. ¿Qué se podía esperar, o mejor dicho,
¿Qué podíamos esperar cuando, más allá de la voluntad manifiesta al diálogo, se empezó a golpear, tal vez en la lógica vulgar de dar el primer golpe para dejar aturdidos a los oponentes circunstanciales, en este caso los mineros cooperativistas a lo largo y ancho del país? Seguramente algunos ministros no esperaban una reacción contundente. Eso es precisamente porque se desconoce las leyes internas del proceso social que vivimos en nuestro país y no hay una adecuada lectura de este proceso. Por eso estamos yendo de tumbo en tumbo. En buenos términos, el puñetazo asestado a los mineros cooperativistas fue respondido con un golpe más doloroso. Sin embargo, de las circunstancias descritas a cada paso por la prensa audiovisual, el gobierno se resistió al diálogo, no obstante de nuevos muertos en las filas de los trabajadores mineros. Aquí debemos hacer una disquisición importante. Por las imágenes vistas en televisión, podemos concluir que los cooperativistas mineros son también originarios, es decir, miserables hermanos originarios de las áreas rurales que se incorporaron, para su desgracia, al sistema cooperativo. Evidentemente, hay necesidad de soslayar a alguna cúpula cooperativista que gozó de los privilegios económicos en todo este tiempo. Sin embargo, contradictoriamente y en absoluto desconocimiento de la composición social de sus mismos hermanos de clase, algunos dirigentes del MAS, en esa postura falaz de hablar de memoria para acallar a los oídos, o mejor dicho, para gustar a los oídos del jefe, lanzaron duras amenazas contra sus propios hermanos de sangre, cuando lo propio era llamar a la reflexión y asumir una actitud permisible al diálogo. Era una necesidad en ese momento y en esa coyuntura, como lo sigue siendo hoy. El día del trágico o la trágica muerte del viceministro, aún hubo tiempo para el diálogo, pero se prefirió tomar la acción de la represión. Claro, en un escenario de esa naturaleza no se podía esperar menos, peor cuando de por medio ya hubo la certeza de otro muerto en las filas de los mineros cooperativistas. Está claro que nadie en sus cabales, es mejor dicho, en condiciones normales hubiera tomado la decisión de ejecutar un linchamiento. Lo que sucedió fue la respuesta a la tosudez y a la soberbia. Día que pasa, la opinión pública se entera de los detalles antes de la ejecución de muerte del viceministro. Sea cual fuera la diferencia de minutos, mejor dicho, o de tiempo, en esas condiciones se imponía el diálogo inmediato. Sentar las bases inmediatas para hacer el diálogo y la discusión con los mineros cooperativistas. Los estrategas de la guerra debieron saber que en todo tiempo, en esas condiciones, se imponía sí o sí el diálogo. No se puede entender que, siendo los actores en conflicto parte de la misma familia, es decir, parte del proceso de cambio, se haya preferido asestar golpes arteros para infligir daño a la unidad de los movimientos sociales, daño a la estructura orgánica del proceso de cambio,
queda demostrado que la composición orgánica es inexistente en el CONALCAM, o mejor dicho, estamos frente a un bagaje de ideas y voluntades dispersas y faltos de criterio orgánico. Más bien diría, estamos sometidos al estado de ánimo y a las sensibilidades epidérmicas. Una vez más, queda claro que el nivel político es poco menos que inexistente en las filas de los movimientos sociales. En 10 años no se estructuró una organización política con principios que vayan o que rayen en los objetivos estratégicos. ¿Qué se pretendía o puede esperarse de las organizaciones sociales que carecen de formación política? Las acciones que vimos a lo largo y ancho del Estado plurinacional casi siempre fueron instintivas, es decir, impulsados por las reacciones hormonales, carentes de conciencia política, que no es otra cosa que la comprensión de la transformación del viejo Estado colonial en un Estado nacional con perspectivas claras de justicia social y distribución equitativa de las riquezas. No es cuestión de hablar de memoria, no es cuestión de decir, era cuestión de defender los recursos naturales. ¿Quién estaba atentando a los recursos naturales? Si hubiera sido así, jamás iba a haber pues una alianza para estar encamados en la misma habitación defendiendo los principios del proceso de cambio. No escapemos las nalgas a la jeringa, discutamos con franqueza, con honestidad intelectual. Eso es lo que espera el pueblo boliviano. Muchas veces, ya lo dije, y lo dije de manera oportuna, que era necesario poner los puntos sobre las íes en el tema del sistema cooperativo. Pero también muchas veces lo digo y lo sigo repitiendo, que es importante poner los puntos sobre las íes en el tema de la producción de la coca, porque hay muchos que abusando de esa aproximación con el proceso de cambio se dedican a cosas ilícitas. Y es necesario decirles que no estamos dispuestos a conectar con el delito, no estamos dispuestos a conectar con el narcotráfico, porque son males que nos han dejado los gringos, a los que tanto odiamos y contra los que preferimos siempre repudiarlos con energía. Estoy hablando de los gringos del imperialismo. Por eso tenemos que hablar con propiedad. Por eso tenemos que oportunamente decir las cosas por su nombre. Y decirles a aquellos hermanos originarios que de alguna u otra manera están vinculados a ese estiércol del narcotráfico, que están obligados moralmente a dar un paso al costado para limpiar la imagen de la moral y los principios ancestrales del Amasúa, Amaqueya, Amayuya. Hermanos, es oportuno decir las cosas por su nombre, a riesgo de que uno aparezca como militante del MAS, o como militante del proceso de cambio, o como militante de los movimientos originarios. Ya en días pasados, en lo personal he sufrido una agresión verbal y una agresión física. Me han acusado erráticamente de mi militancia. Yo vierto mis criterios acudiendo en lo posible a la honestidad intelectual. Yo no me debo en este momento a ningún partido político, pero tengo la obligación moral de decir las cosas por su nombre. Y si no les gusta
a algunos, está bien, pero que viertan criterios, que no pasen a la acción del insulto o pasen a la acción de la violencia, como lo han hecho conmigo en días pasados. Hermanos, para ponerle la cereza a la torta, lamentablemente se sale con la noticia que fue derrotado o derrocado un golpe de Estado. Nada más absurdo. Como esas ideas de echarle la culpa todo al destino. El destino tiene la culpa, como si nosotros no fuéramos los constructores del camino, como si nosotros no fuéramos los responsables de los errores que se están cometiendo día que pasa en este proceso que estamos viviendo. No se puede hacer de la política de Estado un permanente camino de errores y echarle la culpa a la derecha o al imperialismo, cuando somos nosotros los únicos responsables de tantos errores. Y después, de manera más simple, culpamos al demonio de nuestra soberbia colonial. Es cierto que está ahí la derecha, o la oposición, o como quiera llamarse, que debía estar de rodillas agradeciendo por tantos favores recibidos, porque estos saben que fueron derrotados junto al bonismo vendepatria. Los ciudadanos, los bolivianos, sabemos que estos corifeos del imperialismo no alcanzan a estructurar un programa ideológico que señale al pueblo de Bolivia por dónde y hacia dónde tenemos que transitar, hacia qué objetivos estratégicos debemos dirigirnos. Máxime se ocupan de comentar y balbucear ideas triviales y de imposturas domésticas. Hermanos, en relación a los mineros muertos, debe efectuarse una investigación prolija, como parte de una señal profunda del Ministerio Público, para demostrarle, para darle pequeñas señales de la independencia judicial y que estamos viviendo un Estado de Derecho. Esas señales van a decirle al pueblo boliviano que estamos sometidos al Estado de Derecho y por tanto a las leyes en vigencia. Seguir haciendo lo que se hace es continuar echando estiércol a la justicia. Debemos entender de una vez por todas que los muertos en días pasados son bolivianos, independientemente de su extracción social, independientemente de que sean mineros cooperativistas, independientemente de que haya sido un viceministro de la clase media intelectual. En criterio, o mejor dicho, en mi criterio modesto, existen claras responsabilidades administrativas, políticas y penales que debieran sancionarse. No hacerlo será la confirmación que hemos perdido la brújula de los caminos del cambio y estamos transitando por el delgado sendero de la derrota política, es decir, de la derrota histórica de este proceso de cambio, he dicho.